Muy buenos días, mis queridos niños de quinto grado. Vamos a empezar nuestra clase de comunicación, tercer bimestre, primer tema. Y vamos a hablar de un tema muy importante para todos ustedes. Ya lo conocen, pero vamos a recordarlo hoy día. El título es El cuento, los elementos del cuento y la estructura del cuento. Vamos a recordar qué es el cuento. El cuento viene a ser un texto narrativo que presenta hechos reales o imaginarios o ficticios que le suceden a los personajes a través de conflictos o problemas. ¿Cuáles son los elementos del cuento? Tiene como elementos esenciales a los personajes. Entre estos personajes encontramos los personajes principales protagonistas, secundarios. El lugar de los hechos viene a ser el espacio donde se desarrollan las acciones. El narrador, que puede ser en primera persona y en tercera persona. El tiempo puede ser un tiempo antiguo o presente, futuro. Las acciones son las que realizan los personajes, ¿no? Ahora, los personajes pueden ser extraídos de la realidad. ¿Quiénes son los personajes? Son extraídos de la realidad, como los campesinos, los pastores, los niños, etc. Así como también hay personajes fantásticos, imaginarios, ¿no? Son las hadas, las brujas, los ogros, los monstruos, las bestias, etc. ¿Ya? Estamos diciendo de cómo pueden ser esos personajes que utiliza el narrador, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el lugar de los hechos en un cuento? El lugar de los hechos de un cuento puede ser el espacio, también conocido como espacio, donde se desarrollará la historia. ¿Dónde puede desarrollarse esta historia? En la calle, la escuela, la casa, una sala o una habitación, la cocina, el campo, la hacienda, etc. Ahora, vamos a conocer que hemos mencionado anteriormente dos tipos de narrador. Ahora queremos saber quién es el narrador de un cuento. El narrador de un cuento es un personaje creado por el autor del cuento. Si yo voy a hablar de un autor, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Abraham Valdelomar, que cuentan ellos historias. Entonces vamos a hablar de un narrador protagonista. Ese narrador protagonista va a hablar en primera persona. Él va a ser parte de la historia, se va a incluir en esa historia, en ese cuento. Por ejemplo, puede iniciar así, ¿no? Yo estuve en la habitación de mi abuela. Entonces está hablando en primera persona, está hablando de un familiar cercano, que es la abuela. Cuando empezó a llorar y la abracé, o sea, él sigue participando de la historia. Y bueno, se puede agregar más detalles. También puede haber un narrador testigo. Ese narrador testigo es el que observa la historia, ¿no? Observa los personajes, lo que sucede alrededor de ellos. Y por eso decimos que relata o narra la historia en tercera persona. Él, ¿no? Por ejemplo, dice, Raúl era un niño estudioso. Está hablando en tercera persona, está hablando de una tercera persona. Siempre obtenía buenas calificaciones. Pero un día enfermó y lo tuvieron que llevar al hospital. Bueno, ¿qué sucedió en el hospital? Le hicieron unos análisis, la historia continúa. Ahora, ¿cómo se presentan los hechos? Podemos decir que los hechos se presentan siguiendo una estructura narrativa. Sabemos que un cuento presenta tres momentos. El acontecimiento inicial o inicio, que pasa al inicio de la historia, cuando se presentan los personajes, ¿no? Por ejemplo, si hemos hablado de Raúl, ¿no? Eres un niño, Raúl es el personaje, ¿dónde, en qué lugar está Raúl? De repente en la escuela, ¿no? O en su casa, es el lugar, el tiempo de la historia, de repente el tiempo de escuela, estaba él cursando cuarto, quinto de primaria. Entonces, estamos hablando del inicio, la presentación del personaje, del lugar y el tiempo en que se da las acciones. Ahora, la parte intermedia, el nudo, que también lo conocemos como trama, hacemos la pregunta, ¿qué sucede después de que se presenta el personaje? Se expone el problema, los momentos en que este personaje está atravesando conflictos o problemas y pueden presentarse otros personajes más en la historia. Y
Después que suceden varias acciones, varios hechos, llegamos a la parte final, que es el desenlace, cómo termina la historia. Narra cómo se resolvió el problema o conflicto. Puede ser un momento feliz, ¿no? Un desenlace feliz o también un desenlace fatal, ¿no? Bien. Ahora, vamos a aplicar lo que hemos visto en esta clase. Vamos a leer el cuento El laberinto de Cratón. Bien, a ver, este cuento lo hemos estructurado ya. Hemos visto el inicio, el nudo y el desenlace, la estructura narrativa. ¿Quién es el autor? Pedro Pablo Sacristán Sanz, ¿no? Ustedes más adelante les voy a pedir que me investiguen la biografía de este personaje, ¿ya? Van a describir a los personajes del cuento, que ya lo tenemos ahí en mención, Cratón, Jaffa, y contestar a las preguntas de en qué lugar se desarrolla, porque aquí ya estamos indicando los elementos del cuento, a los personajes, el lugar, qué sucedió entre ellos, el conflicto, la trama y el desenlace, cómo termina la historia. También estoy preguntando qué tipo de narrador cuenta la historia, en primera persona o tercera persona. Y van a completar el organizador de secuencia de acciones según el cuento que van a leer. Entonces ahí está, por una secuencia, primero, ¿no? 2, 3, 4, 5, hasta 6 acciones se presentan. Y esa es parte de la estructura narrativa, el inicio, el nudo y el desenlace. El 6 será pues el desenlace. Y luego van a investigar quién es el autor del cuento leído, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y investigar su biografía de él. Y luego vamos a dialogar acerca de su trabajo que ustedes están desarrollando. Muy bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias por la atención, les deseo suerte y hasta la próxima clase en vivo.